Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya veo que se está conectando más gente, así que voy a ir introduciendo la conversación que vamos a tener hoy. Que, bueno, como hemos anunciado en nuestras redes sociales, queríamos enmarcar un poco las celebraciones que están teniendo lugar en España y en algunos países alrededor del 12 de octubre por la llegada de Colón a América. Y hemos invitado para esta conversación a Juan Pablo Gutiérrez, que es delegado internacional del pueblo indígena Yucpa. Y bueno, queremos hablar de estas celebraciones en el marco de la campaña de Survival International, que hemos llamado Descoloniza la Historia, Mayflower Skill, que es una colaboración entre indígenas americanos y Survival International para dar visibilidad a la historia del genocidio de los pueblos indígenas a nivel internacional, mostrar cómo se sigue repitiendo en América y otros continentes y hasta celebrando, y cómo puede y debe erradicarse. Bueno, voy a introducir un poquito más la campaña y luego ya pasamos a escuchar a Juan Pablo, que es para lo que creo que la gente se está uniendo hoy aquí. Y bueno, nada, solo decir que hace más de 500 años, el 12 de octubre de 1492, como muchos sabréis, la expedición de Cristóbal Colón llegó a una isla de las Bahamas llamada Guanahani por sus habitantes indígenas, que eran los taínos, pero los conquistadores españoles la rebautizaron como San Salvador. Y este fue el primer contacto duradero entre europeos, porque recordemos que Colón no fue el primer europeo en llegar a América, aunque esto se celebra de esta forma, y los habitantes del continente americano. En lo que Survival estamos haciendo campaña y lo que estamos diciendo es que la llegada de Colón al continente americano supuso el comienzo de una historia de exterminio por enfermedades importantes contra las que los pueblos indígenas no tenían inmunidad, pero también por la violencia, la esclavitud, el saqueo, el robo de tierras y recursos que llega hasta nuestros días. Como dejar un dato aquí, y ya te doy la palabra, Juan Pablo, se estima que solo hacia 1600, 56 millones de indígenas habían muerto a causa de la llegada de los españoles al continente americano. Esto supone un 90% de la población. Dejando esto como contexto y como contextualización histórica, y me gustaría incluso que habláramos más del presente, de los problemas de los pueblos indígenas en el presente y tu perspectiva sobre el tema. ¿Quieres comentar algo sobre esto y qué significa para ti y para tu pueblo que el 12 de octubre se celebre por todo lo alto en países como en España? Bueno, el hecho que hoy se celebre eso que se llama el Día de la Raza, en un momento que se llamó así, no sé si todavía se sigue celebrando de esa forma o después creo que ahora se llama el Día de la Hispanidad, si no estoy mal, pues esa es una denominación que se le dio a esta fecha para conmemorar lo que desde el relato historiográfico oficial se llama pues el descubrimiento de América, ¿no? Por Cristóbal Colón en 1492. Entonces, de A a Z, por donde se le quiera ver, pues es un error total, porque, por ejemplo, la idea de raza no tiene ningún fundamento, no tiene ningún... Las razas no existen ni biológica ni científicamente, y los hombres pues está ya científicamente más que probado que por su origen común, pues todos venimos y todos venimos y todos pertenecemos al mismo tronco genético, ¿no? Entonces, José Martín González decía que si de raza se tratara de hablar, solamente hay una y es la humana, ¿sí? Entonces no hay día de la raza para celebrar algo hoy y pues de la hispanidad tampoco. Eh, Hay que saber sobre todo, por ejemplo, para volver a lo del término de raza, es que ese término, la terminología de raza, empezó a usarse en Europa desde el siglo XVI por la primera vez con el objetivo de dividir a la humanidad. Por la primera vez en la historia de la humanidad era dividida, la humanidad era categorizada. Habían diferencias hasta ese entonces por los pueblos a los que se pertenecía, etcétera, pero no bajo el fundamento de la raza. Esa fue la primera estrategia que se utilizó para dividir a la humanidad en subcategorías, de las cuales lógicamente habían unas más avanzadas que otras, y pues todo eso para lograr posicionar al hombre europeo y a la mujer europea como modelo, como superior a los otros. Entonces ese día
como hoy, de la raza o de la hispanidad, como le quieran llamar, pues en realidad hace referencia a, siempre se nos ha presentado desde un esquema de exposición totalmente eurocéntrico, que solo nos ha mostrado una cara de la moneda, solo nos ha mostrado una versión de la historia, que es la versión triunfante, la versión triunfante de los invasores, de hecho, pero se les olvida añadir que lo que posibilitó ese momento, del cual muchas personas todavía están orgullosos, pues es una invasión, es una violencia colonial sin precedentes y es la voluntad de exterminar y una intromisión de un pueblo a donde nadie los había llamado y donde nadie los estaba esperando. Entonces se trata de una fecha en la que empezó el más grande genocidio de la historia jamás perpetrado y que incluso hasta el día de hoy pues sigue en toda impunidad. Qué bueno, Juan Pablo. Muy buena revisión y contextualización histórica también. Como sabes, en Survival estamos trabajando con varias campañas. Quería hablar un poco, relacionar eso, como acabas de decir, que en realidad la llegada de Colón a América supone pues ese comienzo del genocidio más largo de la historia y cómo vemos que la historia se sigue repitiendo. O sea, este genocidio, esta colonización y esta invasión no ha terminado y lo podemos ver en los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas no contactados hoy en día. En el caso de Paraguay, por ejemplo, ahora mismo se están llevando a cabo protestas indígenas contra el Estado, porque además de que no les devuelven las tierras que les han robado, el Estado está criminalizando su lucha. Además, el pueblo ayoreo Totopiego Sode acaba de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la inacción de este mismo Estado para salvar el último bosque y a sus parientes no contactados, quienes viven en una huida constante, escapando de las excavadoras de los rancheros que destruyen sus tierras. En Perú, mientras las tierras de los pueblos indígenas no contactados no estén demarcadas y protegidas, van a seguir amenazados por industrias extractivistas y los invasores que amenazan invadir estas tierras. Y en Brasil, el presidente Bolsonaro ha declarado la guerra abierta a los pueblos indígenas no contactados. Ahora mismo estamos haciendo una campaña por pedir al gobierno de Bolsonaro que renueve las ordenanzas de protección territorial que protegen las tierras de madereros, mineros y otros invasores, ya que si no los pueblos indígenas no contactados podrían ser aniquilados. Dentro de esta situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas hoy en día, no contactados, pero también pueblos indígenas ya de contacto reciente, y como vemos que la historia se sigue repitiendo, no sé si querrías comentar un poco más o cómo podríamos, ¿por qué crees que es importante compartir las perspectivas indígenas sobre la colonización para evitar que esta historia se siga repitiendo? Yo creo que es importante mostrar la perspectiva indígena y no indígena de la otra cara de la moneda, ¿no? De esa historia triunfante de la que acabo de hablar, que es la que siempre se ha presentado y que sobre todo, por ejemplo, es la que se celebra hoy, ¿no? Que algunas personas todavía de manera absurda y torpe y bastante irrespetuosa califican, por ejemplo, de hermanamiento, de encuentro de culturas, de acercamiento de culturas. Entonces yo creo que es importante poner en valor esa otra cara de la moneda, esa otra versión, no solamente lo brillante y lo glorioso que siempre se ha presentado, sino es importante recordar que casi 6 siglos después de lo que nosotros conocemos hoy como el descubrimiento de América, y lo digo entre comillas, pues eso es solamente un relato triunfante, una sola cara de la moneda. Eso toca saberlo y toca poner las cosas en orden. Y yo creo que en estos contextos es importante decir ciertas verdades en voz alta que quizás pues no se han acostumbrado a escuchar las personas. Y para comenzar a poner las cosas, digámoslo así, un poquito en orden desde el otro lado, no de los españoles ni de la historiografía universal, pues es importante recordarle a todo el mundo que el pobre Cristóbal Colón no descubrió América y que todas las personas que lo celebran en la actualidad están más perdidos que un pingüino en un desierto. Y eso se justifica por 4 razones fundamentales. El primero, pues es porque Cristóbal Colón, cuando llegó a lo que hoy se conoce América, pues él era convencido de haber llegado a la India, para los que no lo saben. Y él murió pensándolo y él murió convencido que él había llegado a la India.
Entonces Cristóbal Colón nunca descubrió América, porque en su cabeza él siempre pensó haber llegado a la India. Entonces en su cabeza él no llegó a otro lugar que no fuera la India. Entonces ya el término descubrimiento de América por Colón ya es erróneo. Segundo, pues porque la Via Yala, que es el nombre del continente que hoy se conoce como América, había sido en realidad descubierto 40.000 años atrás, cuando los primeros pobladores de esa masa continental atravesaron el estrecho de Bering por el norte, desde Asia, y lo empezaron a poblar. Ese fue el verdadero descubrimiento de esas tierras, que no se llamaban América. Tercero, porque Colón no descubrió América, pues porque América en realidad fue una invención. Cuando Cristóbal Colón llegó, pues él ni siquiera sabía que estaba en esas tierras que se llamaban Abya y entonces decidieron crear algo que se llamó América después. Entonces, antes de la invasión española, América no existía, existía era el Abya. Así que ellos llegaron al Abya y en vez de hablar de ella, decidieron aniquilar a sus pobladores e inventar algo que no existía antes, que decidieron llamar América, que es lo que se conoce desde América. Y todo eso pues desde una voluntad de dominio que se justifica en ese discurso civilizatorio que ellos mismos inventaron, legitimándose y justificándose así súper fácil como los superiores, y que consistía en autoconsiderarse como superiores del resto del mundo y del resto del mundo para tener el derecho de ir a invadirlos, de ir a robarlos, de ir a saquearlos en nombre de una supuesta civilización. Y cuarto, porque en el continente que hoy se llama América, pues ya habían, como tú dijiste al principio, ya habían habido contactos con otros pueblos como los chinos, los vikingos, los polinesios, desde hace muchísimo tiempo antes que los españoles, por ejemplo. Hay incluso pruebas de petroglifos chinos en México que datan de 2800 años antes de la invasión española. Quiere decir, en el año 1300 antes de Cristo. Entonces ahí es cuando uno se dice, entonces, ¿cuál fue la diferencia entre los pueblos que ya habían estado en contacto con los pueblos del continente que hoy se llama América y los españoles? ¿Cuál fue esa diferencia? Y los europeos después, porque con los portugueses también, después los franceses, los ingleses. Pues simplemente que, contrariamente a los europeos, esos otros pueblos que habían estado ya en contacto, los chinos, los vikingos, etcétera, pues no habían tenido esa pretensión imperial de dominación y de sometimiento de los otros pueblos, cosa que sí lo tuvieron los europeos. Entonces, el debate, yo creo, a la fecha de hoy, no es sobre el descubrimiento de América, Sara, porque centrar el debate en el descubrimiento de América, pues es una aberración y es una estupidez porque eso no tiene justificación desde ningún punto de vista. Acá el debate es de cómo el Abya Yala empezó a aparecer en el pensamiento europeo y cómo lo interpretaron para crear ese relato, ese montaje que se conoce hoy como supuestamente el descubrimiento de América, que es solamente un montaje. Efectivamente. Y ligando un poco con esto último que acabas de decir, también la hispanidad me parece que a lo mejor es una narrativa o una ficción un poco inventada para dar poder a este discurso racista, en realidad, de desigualdad, de supremacía blanca, ¿no? Que legitima esta repetición de la historia que seguimos viendo y bueno, a la que se enfrentan muchos pueblos indígenas hoy en día. Quería Sí, claro. también Quería también hablar, Juan Pablo, que sé que tú eres un experto en esta campaña y en este tema. Quería salirme un poco de Abya Yala y a lo mejor hablar un poco de la campaña de descolonizar la conservación que hemos estado trabajando contigo mucho en Survival International, porque vemos como en muchos países, en muchos sitios de Asia y África, pueblos indígenas son desplazados de sus hogares para crear áreas protegidas en el nombre de la conservación de la naturaleza. Y también vemos que esto es una expresión más de este sistema racista, como acabo de decir, de supremacía blanca, en la que, bueno, pues antes la colonización se hacía en nombre de la religión, ¿verdad? Y ahora vemos que hay una nueva colonización que viene de la mano, de una mano verde, de una mano conservadora y protectora de la naturaleza. No sé si también podrías comentar un poco sobre esta campaña y sobre este tema. Pues sí, esas son nuevas formas de colonización, eh,
que constituyen nuevas voluntades de genocidio en la actualidad, con otras formas y, por ejemplo, las figuras de conservación en la actualidad, pues cuando uno parte desde la raíz y uno dice, el modelo de conservación, el modelo de protección, ¿por qué existe? Pues es porque hay un problema, es porque hay que proteger la tierra de algo. ¿Y de qué toca proteger la tierra? Sobre todo toca ponernos la pregunta. Pues toca proteger la tierra de ese monstruo capitalista neoliberal, pues que es la sociedad mayoritaria que necesita pues destruir la naturaleza para poder funcionar. Y pues da la casualidad que para los que no lo saben, pues los pueblos indígenas tienen en sus territorios mundialmente el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo. Entonces, si analizamos ese porcentaje más a fondo, eso quiere decir que incluso en la actualidad la humanidad puede vivir todavía en este planeta gracias a la existencia de los pueblos indígenas, porque estamos hundidos en el momento más grave que haya atravesado la humanidad hasta el día de hoy, que es el calentamiento global. Los científicos no dejan de alertarnos, estamos a punto de extinguirnos, no solamente la biodiversidad, sino nosotros como especie humana también. Y nos damos cuenta pues que hay una minoría demográfica que son los pueblos indígenas que constituyen el 4% de la biodiversidad de la población mundial, y ese 4% que es pequeño demográficamente diciéndolo, tiene el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo. Pues eso quiere decir que hoy todavía podemos vivir gracias a la presencia de esos pueblos en esos territorios. Entonces, que ahora los que han destruido siempre los territorios vengan con un discurso de supuestamente de protección de los territorios que ya están protegidos por los pueblos indígenas, pues es más que una fuente de sospecha, ¿no? Porque por un lado esos territorios no tienen que ser protegidos porque ya están protegidos desde hace muchísimo tiempo y por eso es que se han mantenido en ese estado. Y segundo, porque si esos gobiernos por la primera vez en la vida quieren tener el protagonismo no de la destrucción, sino de la protección en realidad, pues tienen es que atacar las causas que están provocando el calentamiento global y a saber, pues lógicamente el modelo económico capitalista y neoliberal que depende pues de esa sociedad de consumo para poder sobrevivir. Entonces sí, estos modelos de conservación y lo que está sucediendo actualmente se presenta como la gran mentira verde, que ya lo hemos dicho, y que es la maniobra de greenwashing más magistral y remarcable que se haya llevado a cabo en este siglo, porque están distrayendo a la gente, le están diciendo vamos a proteger la tierra y la gente lo está celebrando en vez de que la gente hable realmente de lo que está provocando el problema, que es el modelo neoliberal. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Y dentro de este contexto, te quería preguntar también qué podemos hacer para que esta historia, para que este racismo intrínseco que viene de la sociedad mayoritaria o de la sociedad occidental se siga repitiendo, no se siga reproduciendo, y cómo haces tú también a nivel personal para centrar las voces indígenas en la narrativa histórica y también dentro de la campaña de descolonizar la conservación, ligado a esto, cómo hacemos para centrar las voces indígenas en estos discursos de protección de la naturaleza a nivel internacional. Pues yo creo que en general, pues históricamente los pueblos indígenas eh, pues siempre habían sido minimizados desde un punto de vista al principio, pues se les hablaba de salvajes, de atrasados, se les hablaba de sucios, de no civilizados, y ahorita se les tiene igualmente catalogados en el molde pues del personaje romántico, ¿no? Del protector de la naturaleza, dado a que en este momento pues estamos en este momento tan difícil para la humanidad, que es el calentamiento global. Por la primera vez ha empezado a haber un reposicionamiento, una valorización de lo que todos los pueblos indígenas han dicho durante toda la historia, que es la importancia de proteger el territorio y la naturaleza. Hoy tiene una pertinencia como nunca antes, dado a que pues estamos a punto pues de desaparecer, como ya lo dije. Entonces, esas historias de racismo y esas historias de exclusión, de diferenciación entre humanidades supuestamente, que solamente son un invento europeo del siglo XVIII,
ya están mandadas a recoger. Eso ya ahorita yo creo que no se trata de ni siquiera de negros, de blancos, de indígenas, de amarillos, sino se trata de sobre todo de la humanidad, ¿sí? Y no se trata de España, ni de Colombia, ni de Francia, sino yo creo que se trata del mundo y de la tierra. Y yo creo que toca empezar a hablar incluso más profundamente y empezar a hablar de la humanidad que está reivindicando sus derechos a vivir en un territorio sano para tener una vida digna y en paz. Entonces, yo creo que el problema, desafortunadamente, del calentamiento global está haciendo que muchas personas pues empiecen a poner las cosas en su lugar y lo único que esperamos es que no sea muy tarde, porque la verdad casi no tenemos tiempo. Ujú. Pues así es, Juan Pablo. Y bueno, ya no te voy a robar mucho más tiempo, solo una pregunta un poco para cerrar y para volver al tema y a la fecha que nos traía un poco aquí, aunque ya hemos mencionado que el problema es mucho mayor y es mucho más global y la atención y el debate debería centrarse en un ambiente mucho más amplio y de perspectiva más amplia. Pero no sé si quieres para la audiencia y para la gente que nos está viendo y que nos va a ver, porque vamos a dejar luego el live en nuestro Instagram. ¿Quieres dejar alguna nota para la gente que sigue celebrando de alguna manera esta fecha? ¿Alguna reflexión para que se No, replanteen, ¿no? ya Esta después celebración. de lo que dije, como intentar colocar las cosas en orden, eh, seguir creyendo o seguir, no sé cómo decirlo, enorgulleciéndose del genocidio más grande de la humanidad, pues yo creo que ya para comenzar, esa es una aberración total, ¿no? Eh, por un lado, uno no puede celebrar ese genocidio que incluso en la actualidad todavía sigue impune. Es como si, no sé, como si los alemanes celebraran el primer día del holocausto o algo así. Es algo que es injustificable y yo creo que sería similar prácticamente. Eh, y yo creo que si lo siguen haciendo, pues es un motivo de vergüenza, ¿no? Es normal, pues, que al principio la gente haya caído en la trampa de ese discurso historiográfico, que es un montaje del supuesto descubrimiento, de la supuesta América y del supuesto Colón que llegó a América. Todo es falso, pero toca empezar a poner las cosas en orden para ver la historia con un poco más justicia y sobre todo para no volver a repetir las cosas. Entonces que no se olvide que Cristóbal Colón nunca llegó a América, sino él murió pensando que le había llegado a la India, para comenzar. Que el segundo punto que dije, que la Via Yala, que es el verdadero nombre de América, pues ya había sido descubierto 40.000 años antes por los primeros pobladores que pasaron desde Asia por el estrecho de Bering. Ese fue el verdadero descubrimiento, no de América, sino de ese continente que se llamó después Abya Yala, y que Colón no descubrió América porque pues él pensó haber llegado a la India, sino que la inventaron. América fue inventada, lo que se conoce como América es una invención desde la subjetividad europea, y que solamente pues tuvo como objetivo, más allá de imponer la civilización, de llevar el cristianismo y todo eso, fue verdaderamente el saqueo, la dominación, el exterminio de los pueblos eh, de allá. Y el último punto para recordarlo es que lo que hoy llaman América pues ya había sido desde hace mucho tiempo, estaba en contacto con otros pueblos como los chinos, los vikingos, y hay pruebas que lo prueban. La única diferencia es que esos otros pueblos pues no se quisieron imponer, sino quisieron, no tuvieron esa voluntad de imperio, imperial que sí tuvieron los europeos. Entonces yo creo que después de todo eso es imposible seguir reivindicando pues un genocidio y seguir reivindicando algo que no tiene ningún sentido ni de A a Z. No hay nada que sea justificable en la celebración del supuesto descubrimiento de América por Colón. Eso es muy bien, Juan Pablo. Y además, bueno, y con lo que has mencionado antes, ¿no? Que mientras esto se siga celebrando, bueno, pues de alguna manera da a que la historia se siga repitiendo de alguna manera, ¿no? Entonces va todo un poco de la mano. Sí, yo creo Bueno, que si en realidad hubiera algo que celebrar, que yo no sé si es para celebrar, es por ejemplo esa digna resistencia de todos los pueblos indígenas, ¿sí? Eso porque ha sido una lucha
que inspira todos los movimientos sociales en el mundo, por ejemplo. No hay una lucha de resistencia tan formidable y tan organizada como la de los pueblos indígenas a través del mundo, que es, incluso casi 6 siglos después todavía siguen existiendo y que ahorita están más fuertes que nunca. Si ahorita, si ahorita hubiera algo que celebrar, de pronto sería eso, pero para nada el exterminio o el genocidio español en el siglo XVI. Pues qué bien, Juan Pablo. Me encanta que terminemos con esta nota de resistencia y de activismo indígena. Y tú como representante y como delegado internacional de tu pueblo indígena, Yupa, pues qué mejor que para cerrar esta conversación de esta manera. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras, y haberte unido hoy para esta fecha tan clave y tan sangrienta a la vez, pero me gusta que hayamos terminado con esa nota de resistencia. Con Muchas mucho gracias. gusto. Un abrazo para todos Un ustedes abrazo. y seguimos en resistencia. Eso es. Gracias, Juan Pablo.